Gracias, Yolisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde, en este día en que van aumentando las expectativas con relación a unas elecciones municipales donde ha de definirse la, el resultado no solo con base en la cantidad de puestos municipales a obtener, sino también con base en la cantidad de votos que van a obtener los partidos políticos, lo cual será un motivo de análisis interesante en los días por venir. Quiero empezar diciendo que a esta hora, en este momento, el, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado del organismo coordinador de la Superintendencia de Electricidad, a donde pueden entrar en vivo en este momento la disponibilidad real del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, si usted entra a oc.org.do y entra a la disponibilidad real del CENI en reportes, pues puede ver cuáles son las plantas eléctricas que están en este momento generando electricidad para el Sistema Nacional Eléctrico Interconectado, el CENI. En este momento, la unidad número 1 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina está aportando 365 megavatios al CENI. Y la unidad número 2 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina está produciendo 330 megavatios al CENI. Por lo que en este momento la Central Termoeléctrica Punta Catalina está generando a esta hora 695 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Entonces, quiero hacer referencia a un anteproyecto de ley que está en este momento en el despacho del presidente Danilo Medina, que fue elaborado por las autoridades monetarias y las autoridades fiscales, es decir, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, para reformar lo que se conoce como la ley de recapitalización del Banco Central. En el año 2006, aquí se aprobó una ley de recapitalización del Banco Central 2006-2007, que consistía en hacer que el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, le pasara al Banco Central cada año durante el periodo de una década una partida económica específica para que el Banco Central pudiera utilizar ese dinero para pagar los intereses que cada año debe devengar por los certificados de inversión, que son deudas del Banco Central acumuladas, que emite constantemente, no solo como medida de política monetaria, sino también que viene acumulando de aquel salvamento bancario que se hizo de la crisis financiera que afectó a la República Dominicana entre 2003 y 2004. Entonces, o 2002 y 2003, mejor dicho. Entonces, como el gobierno o el Estado tuvo que hacer un salvamento, asumió en forma de deuda ese salvamento que hizo para pagarle sus ahorros a todas las personas que tenían ahorros en esos bancos que quebraron, y entonces esa deuda fue asumida a través del Banco Central en forma de certificados de inversión. Esos certificados generan impuestos, o sea, intereses, pago de intereses todos los años a los tenedores de esos certificados, o no todos los años, todos los meses. Se paga semestralmente, pero bueno. Y el Banco Central lo que hace es que emite nuevos certificados, es decir, más deuda, para poder captar el dinero que utiliza para pagar los intereses. Y esos intereses que paga el Banco Central por esa deuda que va asumiendo es lo que se conoce como déficit cuasi fiscal. Ahora bien, para evitar que aquí haya dos déficits, un déficit fiscal de parte del gobierno y un déficit cuasi fiscal, que también es un déficit del gobierno, pero que lo lleva el Banco Central, se creó la ley de recapitalización de forma tal que el gobierno le va pasando al Banco Central el dinero correspondiente al pago de los intereses del déficit cuasi fiscal, para que entonces ese déficit pase a ser parte del déficit general del gobierno a través del Ministerio de Hacienda, y que en algún momento el Banco Central deje de emitir deuda en forma de certificados, y que en algún momento esa deuda sea traspasada a el gobierno central a través de Hacienda. Porque la labor del Banco Central no es acumular deuda y mucho menos acumular déficit. Esa ley venía cumpliéndose parcialmente. Pero a partir del 2012, 2013, cuando hubo un cambio de gobierno, que el presidente Danilo Medina asumió el gobierno, y tomando en cuenta que el déficit heredado del año 2012 fue un déficit que superó el 6.5% del Producto Interno Bruto,
Entonces lo que se decidió fue establecer cada año en el proyecto de presupuesto general de la nación un artículo, como esos artículos que se utilizan para reducirle partidas presupuestarias que están establecidas por ley a determinadas instituciones, como es el caso de los ayuntamientos, un artículo anual de modificación temporal de la ley de recapitalización para que el gobierno, en vez de pasarle una cantidad específica de dinero al Ministerio de Hacienda, que le pase una cantidad menor. Y así se redujo cada año a la mitad la partida de recapitalización que tenía que entregarle el gobierno central al Banco Central para cubrir parte del déficit cuasi fiscal. De esa forma, el gobierno central presentaba un déficit fiscal por un porcentaje X del Producto Interno Bruto, pero esa reducción en parte era asumida por el Banco Central en forma de déficit cuasi fiscal porque no le pasaba el dinero que tenía que pasarle para entonces presentar un déficit fiscal más bajo, pero al mismo tiempo un déficit cuasi fiscal más alto. Una forma de camuflajear, si se quiere, el monto total del déficit global del sector público de la República Dominicana. Hubo un año en que ni siquiera se le pasó dinero al Banco Central. Y hubo otros años en que se le pasaba solamente el 50% de lo que había que pasarle. Y esa ley, la década completa de partidas anuales, debió vencer en el año 2017. Pero como no se cumplió la ley de recapitalización, entonces lo que se decidió fue hacer una nueva ley de recapitalización para volver a reasumir el tema de la recapitalización del Banco Central y la reducción del déficit cuasi fiscal o su conversión en déficit fiscal, que es lo que debería ocurrir. Y ese proyecto de ley está ya elaborado y está en el Poder Ejecutivo. Tengo entendido que se va a establecer una especie de fideicomiso, que se va a establecer un plazo mayor, en vez de una década, creo que van a ser 20 años, para ir desmontando el déficit cuasi fiscal y traspasando ese déficit al gobierno central. Pero, antes de someterlo al Congreso Nacional, o tal vez ya sometiéndolo al Congreso Nacional, si es que lo hace ya y no se queda eso como más tiempo engavetado en el despacho de la Presidencia de la República, debería darse a conocer el proyecto de ley para ver qué planteamiento está haciendo o qué propuesta está haciendo Hacienda y el Banco Central para la eliminación o reducción del déficit cuasi fiscal y de la deuda que viene acumulando el Banco Central, y que eso se convierta en deuda del gobierno central a través de Hacienda. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos actualmente una deuda del sector público no financiero que equivale al 40% del PIB, del Producto Interno Bruto, más o menos 40% del Producto Interno Bruto. Pero la deuda del sector público consolidado es 51-52% del Producto Interno Bruto. Porque ahí se incluye la deuda financiera. Y la deuda financiera es la deuda que tiene acumulado el Banco Central. Y esa deuda, que son los certificados acumulados que tiene el Banco Central, equivale al 12% más o menos del Producto Interno Bruto. Por eso, cuando se habla del déficit del sector público consolidado, entonces pasa de 40% del PIB a 51 o 52% del PIB. Recientemente el ministro de Hacienda dijo que era 50.5% del PIB al cierre del año pasado. Es más de ahí. Es un 51-53. Incluso el Fondo Monetario Internacional lo ubica en alrededor de un 53% del Producto Interno Bruto. A mí los cálculos me dan, cuando yo los hago yo, tomando en cuenta las cifras que publica el propio Banco Central y que publica Hacienda, me da más o menos un 52% del Producto Interno Bruto. Entonces es importante que en algún momento ese déficit fiscal sea reducido. Y si no reducido, traspasado a el Ministerio de Hacienda, al gobierno central, para tener un déficit consolidado, como tenemos también y tener también una deuda pública consolidada. Y no una deuda por un lado del sector público no financiero y otra deuda por otro lado del Banco Central. O lo que es lo mismo también, un déficit fiscal y al mismo tiempo también un déficit cuasi fiscal, que es un bautizo que se le puso, porque al final es déficit fiscal como quiera. Y ese déficit cuasi fiscal que tiene el Banco Central todos los años implica entonces la necesidad de erogar más deuda para seguir cubriéndolo, e implica también una especie de camuflaje de parte del gobierno que por un lado le dice al país: mira,
Mi déficit este año fue de 2.5% del Producto Interno Bruto. Ah, muy bien, 2.5%. Pero cuando agrego el déficit del Banco Central me llega a 3.5%. Entonces, bueno, entonces el déficit es de 3.5 o de 4%. No es de 2.5 o de 2.2, de 2.3. Entonces eso hay que sincerizarlo. Y esa sincerización se va a hacer con el nuevo proyecto de ley de recapitalización del Banco Central, que nosotros albergamos la esperanza de que no ocurra lo que ocurrió en estos años del gobierno del presidente Danilo Medina, que se modificó coyunturalmente cada año en cada presupuesto para no cumplir con ese traspaso de recursos. Y que en lo adelante, cuando se apruebe, el gobierno que tengamos, ya sea de cualquier partido, cumpla estrictamente con esa legislación para que se acabe de una vez y por todas el doble déficit y la doble deuda pública, y tengamos una sola deuda pública y un solo déficit fiscal consolidado en las finanzas de la República Dominicana.